Y ahora vamos a nuestro segmento Cuentas Claras, dedicado a temas económicos. Hoy hablaremos sobre un tema que le interesa a todos los estudiantes universitarios, las pasantías laborales, a propósito de un estudio que se presentó hoy y fue realizado por la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local como parte de sus propuestas de políticas públicas de empleo juvenil. Este estudio evaluó la experiencia de más de 500 pasantes de 18 universidades públicas y privadas, y en sus conclusiones propone que se establezca un protocolo mínimo de regulación de las pasantías que beneficie a todos los actores involucrados en este proceso, empezando por los jóvenes estudiantes universitarios, pero también por las propias instituciones educativas, la empresa privada y las instituciones públicas. Nos acompaña Amaru Ruiz, director de la Red de Desarrollo Local, autor de este estudio, y Alexa Zamora, de la Plataforma Nacional Juvenil. Buenas noches, Alexa. Amaru, gracias por estar con nosotros. Este estudio genera muchísimo interés entre estudiantes universitarios, facultades de diferentes universidades, el sector privado, que poco a poco ha ido entrando en esta conversación nacional sobre el papel de las pasantías. ¿Cómo funcionan hoy? Esta encuesta que hicieron ustedes, gente jóvenes, ¿qué revela? En este momento, cuando se organiza una pasantía, ¿eso nace porque el muchacho toma la iniciativa, porque su universidad tiene un camino establecido para hacerlo, o porque la empresa privada tiene las puertas abiertas? Mira, comentarte, desde el 2013 Red Local viene desarrollando algunas acciones, un estudio comparado y una propuesta de ley integral sobre el tema de empleo juvenil. Una de las condiciones que nos salieron en estas consultas trataban el tema de las oportunidades que tienen los universitarios, tanto egresados de escuelas técnicas, pero también de la educación formal, la educación en las universidades, que no tenían oportunidades de poder poner en práctica los conocimientos teóricos que habían adquirido. Y hay muchos casos en que la primera pregunta que se les hace en un empleo es ¿qué experiencia tenés? Correcto, entonces la idea era del estudio poder analizar cuál es el panorama actual de estos pasantes. Los resultados y los hallazgos más importantes son, primero, que el joven, el chaval o chavala que va a realizar las pasantías, buscan sus oportunidades para realizar las pasantías, tanto en el sector privado como también en las organizaciones de sociedad civil. Lo cual está bien, que tengan la iniciativa. Que tengan la iniciativa está bien, pero tiene que tener una responsabilidad la universidad, porque es parte del proceso de formación profesional que debería de ser garantizado, tanto en la educación superior, pero también debería de ser garantizado desde las oportunidades que se puedan abrir tanto en el sector público como en el sector privado para atender esa formación profesional y que realmente se conecte con el mercado laboral, con exigencias de las competencias del mercado laboral. ¿Y cómo pueden obtenerla ella? Solo a través de los procesos y mecanismos formales de pasantía. Ustedes monitorearon 18 universidades públicas y privadas. ¿Todos son iguales o hay diferencias? Quiero decir, hay algunas universidades que están más avanzadas en estos procesos de tener políticas que establezcan alguna regulación básica de las pasantías. Mira, hay diferencias. Hay universidades más avanzadas con programas formales que tienen establecido incluso oficinas. La Universidad Centroamericana es un buen ejemplo de esta situación, que tienen oficinas incluso establecidas para pensar en que el estudiante tenga esas oportunidades, no solo para formarse, sino para obtener su primer empleo, que al fin de cuentas es el rol social que debe cumplir las universidades. Es decir, las universidades no pueden seguir produciendo gente capacitada, gente licenciada, si no va a generar un desarrollo sostenible para el país en los puestos cuando se desarrollan a nivel laboral. Vamos a seguir analizando los resultados del estudio, pero ya estamos hablando del empleo. La ley del primer empleo es un proyecto, es algo que es promovido, digamos, por el Parlamento, por el gobierno, o está en discusión. Ya hay un antecedente previo de una iniciativa de un anteproyecto de ley de primer empleo que fue presentada como en el 2011 o en el 2012. Se declaró caduco en teoría por falta de incentivos, pero desde nuestra perspectiva también consideramos de que la configuración jurídica de la ley no cumplía los requerimientos de los alcances que debe tener una ley de primer empleo, sobre todo cuando hablamos del contexto de Nicaragua, en el cual el 60.30% de la población son jóvenes que están dentro de la PEA
y que algunos están dentro de la educación formal y otros están dentro del área del emprendedurismo o incluso la informalidad. Pero en resumen, no hay ley en este momento. No, ahorita se está formulando una iniciativa de ley que está en construcción a instancia de una diputada. Hoy casualmente en la actividad que tuvimos ella nos ilustró acerca de cuál es la construcción en la que ellos están trabajando para generar esta alternativa de anteproyecto de ley de primer empleo. Volvamos al estudio, Amaru, la otra cara de la moneda. Estabas hablando de las universidades, las empresas tienen las puertas abiertas, hay ventanas, hay diferencias en esto. Estos muchachos que ustedes monitorearon estaban en empresas, sector público, privado, instituciones del gobierno. Decirte, primero reconocemos que hay un esfuerzo de algunos del sector privado de hacer mecanismos bilaterales, es decir, establecer convenios, incluso hay un protocolo del COSEP, del Consejo Superior de la Empresa Privada, con el Consejo Nacional de Rectores. Pero hoy por hoy eso no se ha traducido realmente en oportunidades, pero no se ha traducido tampoco en una regulación a nivel genérico de todas las universidades, solo se ha hecho a nivel de algunas universidades y por convenios bilaterales. La otra cosa que es importante mencionar es que las empresas donde estaban yendo los pasantes se aglutinaban más en pequeñas, medianas y microempresas. Solo un 26.6% estaba en la gran empresa. Recordemos que eso también tiene que ver con las oportunidades que pueda conseguir el chavalo, pero también tiene que ver y se relaciona con el mundo laboral. Aquí los que mayores producen trabajo, aunque sean algunas veces en condiciones informales, son la pequeña, mediana y microempresa, frente a las grandes empresas. Entonces, esa misma tendencia se refleja en las oportunidades de pasantías que ofrecen a los estudiantes universitarios y que me parece que llama mucho la atención, pero además no solo eso. No todas están generando una retribución económica, por ejemplo, al pasante. A pesar de que son pequeñas y grandes, no están generando una retribución económica, que son los gastos básicos y mínimos que deben de asegurarse que el pasante tenga para poder realizar la pasantía. ¿El pasante tiene una expectativa de que le van a pagar un salario o eso es, como has dicho, un estipendio para cubrir su transporte, alimentación? ¿En qué porcentaje del estudio recibían ese estipendio y en qué porcentaje no se paga del todo? Mira, el 72% aseguró no recibir ninguna retribución económica. O sea, tienen que pagar su transporte, ya sea de transporte público, medios propios. Lamentablemente taxi. Sí, y además ese costo va al núcleo familiar. Porque acordate que están en etapa de estudiante y los estudiantes al final, la recarga de esos costos que implica movilizarse para ir allá, pero además la alimentación recae sobre los hogares y no necesariamente vivimos situaciones económicas estables en los hogares para estar subsidiando esa parte. Duración promedio de una pasantía, según pude ver en el estudio, ocurre principalmente a mitad de la carrera, entre tercero, cuarto año. ¿Cuánto dura una pasantía? Hay casos en que muchachos talentosos tienen otras oportunidades en las empresas y siguen haciendo otro tipo de trabajo. Sí, el promedio es de 3 meses realizar la pasantía. Hay un buen porcentaje de 3 a 6 meses, ese es el promedio de realizar. Sin embargo, tenemos casos de hasta 1 año. Y ahí quiero ser enfático en decir, existen empresas que tienen pasantes por 1 año, pero además que cambian cada año ese pasante. Y eso la OIT lo ha señalado como la explotación laboral del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que no contratan el recurso humano, que más bien se nutren de las capacidades del pasante y que después de 1 año vuelven a contratar otro pasante y es como tener un recurso humano ahí que no que tenés posibilidades de asegurarlo, etcétera, que no tienen las mínimas condiciones. Y para nosotros es fundamental y por eso proponemos el protocolo mínimo de regulación, porque esas cosas deberían de estar reguladas para salvaguardar tanto las condiciones de los pasantes como el beneficio que tenga la empresa por recibir estos pasantes. Pero a final de cuentas, para un estudiante, esto es un arreglo, puede ser un arreglo voluntario, es decir, el estudiante está teniendo un entrenamiento que puede ser fundamental para adquirir un trabajo, digamos, remunerado permanente. Sí, pero la voluntariedad también tiene que estar en reconocer que implica para el pasante algunos costos básicos que deben de ser asumidos, al menos alimentación y transporte son de las cosas básicas que al menos deben de ser asumidas como buena práctica. La propuesta de este estudio se resume en una sola palabra: regulación. Regulación en las universidades, regulación
en las empresas, regulación institucional. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos principales de la regulación? Mira, primero decirte que hay suficiente marco jurídico. Hoy por hoy, si el gobierno de Nicaragua quiere regular las pasantías, lo puede hacer a través del CNEA. El CNEA tiene el mandato de revisar la currícula de todas las universidades de educación superior, pero además técnica, para realizar las regulaciones necesarias. Entonces, hoy por hoy es viable. Segundo, las mínimas regulaciones tienen que ser en el tema de la retribución económica, en el tema de la seguridad social, que lo podemos abordar a más detalle, en el tema de el periodo y el horario de las pasantías, que le permitan también al pasante estudiar cuando realiza pasantías y que no lo obliguen a estar todo un día en el centro donde realizan las pasantías. Son de los temas prioritarios y que incluso en la encuesta estos estudiantes también manifestaron que son las opciones para regular dentro de un mecanismo de regulación de las pasantías. Ok, vamos a una pausa, regresamos con más sobre este tema y qué posibilidades tiene, quizás no este año, pero el próximo año, de debatirse a nivel nacional entre los sectores interesados este proyecto de ley de primer empleo. Continuamos en esta noche, estamos conversando con Amaru Ruiz de la Red de Desarrollo Local, Alexa Zamora de la Plataforma Nacional Juvenil, a propósito de la presentación el día de hoy de un estudio sobre las pasantías laborales en Nicaragua. Alexa, ustedes están trabajando con diferentes sectores para proponer una ley de primer empleo. A mucha gente la ley de primer empleo le trae resonancias electorales. Cada vez que hay elecciones, algunos diputados hablan de ese tema. Recordamos al diputado Alberto Lacayo, que lo promovió por un buen tiempo. Pero, ¿por qué no ha sido posible hasta hoy que se apruebe una ley de ese tipo en el país? ¿Qué componentes debería tener esta ley? Bueno, sí puede ser percibido por muchas personas como un tema electoral. Casualmente lo tratábamos hoy en la conferencia que tuvimos y queremos esperar, bueno, se quiere esperar al momento idóneo de la presentación de la misma, dado que es necesario que una ley de primer empleo conlleve un consenso entre los actores clave. Estos son universidades, empresa privada y en la medida de lo posible, lo ideal es que los sectores estatales clave y sobre todo los jóvenes, pensamos que han sido los grandes ausentes en estas discusiones de ley de primer empleo o en políticas públicas de juventud. Incluso también sonará un poco gracioso, estábamos hablando que no queremos tener que esperar 5 años más para seguir hablando de este tema. Pensamos que es crucial, dado que estamos en el punto de quiebre del bono demográfico, y si no se unen las voluntades sociales, las voluntades académicas y las voluntades políticas, vamos a estar en el mismo contexto 15 o 20 años después. Sí, pero ¿qué es una ley de primer empleo? Siempre uno tiene un primer empleo. Claro. Quiere decir que está cobijada por una ley que define algo relacionado con salario, con obligaciones de los empleadores, con oportunidades para los empleados. Correcto. Por ejemplo, la ley 392, ley de juventud, expone en su artículo 8 y en el artículo 9 la necesidad de la creación de nuevas fuentes de empleo por parte del sector privado, e incluso estipula una tarifa que por lo menos el 30% de las contrataciones que haga la empresa sean de jóvenes. ¿Por qué es necesaria una ley de primer empleo? Primero, nos hemos dado cuenta a través de diferentes monitoreos y estudios que hemos realizado que el acceso que los jóvenes están teniendo a un empleo de calidad digno y decente es muy por debajo del mínimo, y que muchas de las tarifas de egresados de las universidades o la educación técnica no están siendo contratados por el sector privado. Aunque incluso se dé esta situación de las pasantías, muchos de los pasantes de las diferentes instituciones o empresas no están accediendo a puestos de trabajo posterior de haber cumplido los requerimientos necesarios. ¿Qué dice el estudio sobre esto? ¿Ustedes tienen posibilidad de darle seguimiento a esas personas que hicieron pasantía? Mira, el estudio no contempla el seguimiento, sin embargo estamos pensando en hacer algunos estudios de caso en algunas universidades que manejan estas estadísticas. Sin embargo, cuando nosotros les preguntamos si la pasantía te ha servido para que te den oferta laboral, el 31.7% dijo que sí. Sin embargo, todavía es muy reservado. Quiere decir que el 69% dice que no le sirven para la contratación donde realizó la pasantía. Sin embargo,
esa experiencia que adquirió a través de esa pasantía, cuando vaya a otra institución a querer solicitar empleo, esa experiencia les va a permitir tener mayores oportunidades para acceder a empleo. Un estudio de FUNIDES también destaca el papel importante que las pasantías tienen para la creación de competencias que están buscando las empresas para ser más productivas. Las universidades están organizadas para que la pasantía sea un elemento formal del currículum universitario, que sea una forma, digamos, de otorgar créditos universitarios, ¿o no? Mira, no, realmente hay mucho desorden en el gremio, sobre todo cuando vos revisás los currículum por carrera, por facultad y por universidad. Y los comparás y te vas a encontrar con diferentes modalidades, diferentes tiempos y horarios de hacer las pasantías, diferentes mecanismos de supervisión, algunos tienen, otros no tienen. Entonces realmente hay un desorden en el proceso de formación profesional que ofrecen las universidades. Tal vez algunas están más avanzadas por el componente vinculatorio que ellos tratan de hacer, de ofrecerte una carrera, pero también ofrecerte una oportunidad laboral, que si estudias en mi alma de estudio, yo te puedo asegurar vincularte al sector privado, al sector empresarial o a las instituciones. Pero eso solo es en algunas universidades y no ha sido homogéneo en todas. Voy a aprovechar para hacer un comercial, si me permiten ustedes. En este programa, casualmente mañana, en esta semana y esta noche, estamos abriendo una nueva pasantía para un estudiante, varón o mujer, ya sea de escuelas de periodismo, comunicación, producción audiovisual, para hacer una pasantía de 3-4 meses con nosotros, específicamente en el campo audiovisual. Te voy a pasar el protocolo mínimo que elaboramos para que tengas algunos lineamientos, porque es importante, es decir, nosotros por eso pasamos de hacer un estudio a pasar a hacer una propuesta que puede ser mejorada, que puede ser articulada, pero que va en función incluso de la agenda del COSEP 20 que tiene al 2030, donde incluso ellos están elaborando una plataforma de pasantía a nivel de las redes sociales. Pero te voy a decir la experiencia práctica nuestra. Sacamos una convocatoria, establecemos un estipendio, y la enviamos a las universidades a través de los contactos que tenemos con facultades, pero después la bola se corre, la información se corre, y los muchachos más talentosos, los que tienen ganas realmente, vienen acá, buscan, mandan sus currículum y ahí empieza la comunicación. No siempre son enviados por las universidades. Sí, ese es lo que nosotros estamos diciendo, que ese proceso de formación es excelente y hay que seguir incentivando que las empresas, los medios de comunicación, las organizaciones abran las oportunidades para realizar pasantías a estos chavalos. Son 114,000 estudiantes universitarios que tenemos en estas universidades, es decir, ahí hay un potencial para generar esa formación, pero también para contribuir a lo que estamos buscando nosotros como entidades que abrimos puertas pasantes. Yo creo que esa apertura, esa solidaridad que hay hoy actualmente en el mundo informal, por así decirlo, de las pasantías, se debe de articular a un proceso más formal que establezca algunas mínimas condiciones, tanto para vos como receptor, pero también para el estudiante universitario. ¿Cómo está reaccionando el sector público a estas iniciativas, la de las pasantías o la propuesta de esta ley? Hay una institución del Estado, una especie de ministerio de la juventud. ¿Tiene algún rol? ¿Los acompaña a ustedes en esta propuesta? ¿Están a favor de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional? ¿Qué acogida tiene? Bueno, el anteproyecto de ley de primer empleo la ha tenido, como les comenté, el incentivo a través de la diputada Azucena, pero realmente no hemos obtenido ningún tipo de pronunciamiento por ninguna de las instituciones del Estado. Creemos que es totalmente pertinente que instituciones como el Ministerio de la Juventud y el MITRAP tengan una postura acerca del acompañamiento en la formulación de la misma, dado que son los ministerios o las instituciones de Estado que están a cargo o deberían estar directamente vinculadas a esta temática. Mira, existe el Plan de Trabajo y Empleo Digno, que ya caducó, que era 2012-2016, donde se establecían algunas metas claras, incluso en el tema de pasantías, pero también de empleabilidad, que era ubicar a 500,000 pasantes en procesos de pasantía. No conocemos los resultados, no conocemos la evaluación, no conocemos si esto realmente se tradujo en una mejoría en las condiciones laborales de los chavalos y las chavalas. Entonces, eso falta de información para nosotros. Perdón, ese plan, ¿quién lo diseñó? O sea, ¿quién era el encargado de
Bueno, ¿a quién se le puede pedir cuentas pues sobre la evaluación de ese plan? ¿Qué institución? Ok, el Plan Nacional de Trabajo Digno y Decente para la Juventud de Nicaragua 2012-2016 fue elaborado de un punto de vista intersectorial en el cual el órgano rector de llevar a cabo todas las acciones y estrategias en torno al mismo era el MITRAP, en concatenación con MINJUVE y las diferentes dependencias municipales para la implementación y diseño de las mismas. Nosotros hicimos un análisis del cumplimiento del eje de emprendedurismo y empleabilidad y llegamos a la conclusión que ni siquiera había información pública disponible para poder hacer un estudio de cumplimiento a fondo. ¿Qué quiere decir? Que si bien nosotros tocamos puertas de diferentes ministerios e instituciones públicas, fue muy poca la respuesta en cuanto a lo mismo en lo que tuvimos. Y si nos poníamos a analizar ejecuciones presupuestarias, solamente teníamos indicadores de ejecución de los primeros 2 años. Pero eso es grave. ¿Ustedes saben quién es el ministro del Trabajo? Le pregunto. Ahorita no me recuerdo el nombre. El ministro de la Juventud es Bosco Castillo, Bosco supongo. Castillo, correcto. Bosco Castillo tiene una responsabilidad en relación con ese programa de las pasantías y son, digamos, coadyuvantes con el Ministerio del Trabajo. Entonces el Ministerio de la Juventud y el Ministerio del Trabajo deberían de informar, deberían de rendir cuentas. Sí, mira, nosotros estamos en la disposición, incluso nosotros le entregamos, y si quieren ser una política pública que salga abanderada del gobierno, para nosotros no tiene importancia quiénes son los protagonistas. Para nosotros lo importante y lo fundamental es que al menos existan marcos regulatorios en el tema de pasantías, que se generen mayores oportunidades de empleo de la juventud y que aprovechemos el bono demográfico para que así logremos tener un mayor desarrollo sostenible de nuestro territorio. Ese es el propósito. Gracias a Maru Ruiz, Alexa Zamora. Hay mucho que seguir conversando sobre este tema. Nosotros invitamos a los jóvenes universitarios, a las empresas también a formar parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales. Ojalá que el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de la Juventud se abran a esta conversación, brinden información tanto de las cosas que se han hecho como de las que están en proyecto de realizar. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.